Bienvenidos nuevamente a lo que es la segunda parte de las cápsulas del día de hoy. Vamos a conversar un poco de las acciones musculares y eso se lleva a cabo en el tema de mecánica ventilatoria. Comencemos. La caja torácica nosotros ya la conocemos, sabemos que está compuesta por el esternón, ¿verdad? La parrilla costal y por posterior la zona vertebral, ¿verdad? Tiene tres planos principales, que es el axial, el anterior y el posterior, ¿verdad? Y estos planos están cubiertos por pleuras. Tenemos una pleurita que es parietal, que es la más externa, en la que está íntimamente relacionada con la cara interna de las costillas, ¿cierto? Que es la pleura parietal. Y tenemos una pleura que está muy relacionada o muy íntimamente pegada a la cara pulmonar, a la cara externa del pulmón. Está muy íntimamente relacionada con la cara externa del pulmón. Tenemos entre estas dos una cavidad, ¿cierto? Un espacio, más bien un espacio potencial, un espacio virtual que se llama espacio pleural, ¿verdad? Y que en él es donde se aloja el líquido pleural que nos entrega propiedades de deslizamiento, de protección. Veamos los movimientos un poquitito de la caja torácica. Como se puede ver acá en esta imagen, el diafragma cuando se contrae me va a generar un aplanamiento. Cuando el diafragma se contrae es traccionado por su tendón central, lo que significa que se va a aplanar. Veamos qué pasa cuando el diafragma se aplana. Acá podemos ver los segmentos QO, no los voy a tratar con letra esta vez porque no se va a alcanzar a percibir, pero sí me gustaría que ustedes vieran esta posición de acá. Fíjense cómo la parrilla costal está un poquitito más hacia inferior, ¿verdad? Está un poquitito más desplazada también, o más pegadita con la parte posterior que son las vértebras, ¿cierto? Estas son las vértebras, esta podría ser primera costilla, incluso clavícula, ¿cierto? Luego, pero lo vamos a considerar primera costilla. Esta podría ser el esternón, ¿verdad? Y esta ya la zona de la última costilla. Fíjense que cuando inspiramos, lo que va a pasar es que esta zona que está un poquito más caudal, está un poquito más hacia inferior, va a elevarse, ¿ya? También el esternón se va a desplazar hacia anterior, ¿ya? Me va a generar que el esternón se desplace hacia superior y hacia anterior, hacia ventral. La primera costilla, lógicamente, también se va a elevar. ¿Qué significa eso? Que vamos a aumentar los diámetros, dado que tenemos la contracción de la musculatura inspiratoria. ¿Cuáles son los diámetros? El transverso, ¿verdad? Transverso, ¿cierto? El antero-posterior, que va de atrás hacia adelante, y el longitudinal o el vertical, ¿verdad? Que va hacia inferior o de superior a inferior. Los músculos inspiratorios pueden dividirse en dos grandes grupos. Los músculos principales y los músculos secundarios. A su vez, los músculos expiratorios también se dividen en dos grupos, que también son principales y secundarios. Los inspiratorios lo que hacen es elevar las costillas, ¿verdad? Y también elevan el esternón. Es importante entender que la musculatura inspiratoria, la principal, se va a utilizar en todas las inspiraciones. Y la secundaria se va a utilizar a lo mejor en procesos fisiopatológicos o cuando hacemos una inspiración forzada. Por tanto, siempre la inspiración es un proceso activo que consume energía, tiene demanda energética. Por su parte, la expiración sabemos que está dada principalmente por la fuerza de retracción elástica del pulmón y por la relajación de la musculatura inspiratoria. Pero cuando hay un proceso fisiopatológico, ¿ya? Cuando hay alguna condición en la que está alterada la expiración, puede ser un proceso activo y puede ser realizada por músculos ya sean inspiratorios, principales o secundarios. Veamos los músculos inspiratorios principales, ¿ya? Tenemos el diafragma, que es el principal músculo de la inspiración, que tiene muchas características importantes. El diafragma es una cúpula poneurótica que tiene forma de paracaídas, de campana, como ustedes quieran decirle, que al contraerse tiende a aplanarse y a descender. ¿Ya? ¿Cómo se contrae? A través de la atracción de un tendón central que está en esta zona, que lo va a tirar hacia abajo. ¿Ya? Este tendón central se inserta en el centro frénico, que nosotros podríamos ubicar acá. Las fibras radiales que están acá podrían ser las que se expanden hacia los lados para cerrar esta cúpula. Recuerden que el diafragma
es el techo del abdomen y el piso del tórax, ¿ya? Tenemos un pilar izquierdo y un pilar derecho, lógicamente ubicados en la izquierda y la derecha respectivamente. Un orificio aórtico y esofágico que está en la zona central, por donde pasan lógicamente la aorta y el esófago. Y el arco de psoas y el cuadrado lumbar que están hacia la parte posterior del diafragma. El diafragma por sí solo genera aumento del diámetro vertical, ¿cierto? Que aumente el espacio que hay entre esta zona y la parte inferior. El aumento del diámetro transversal, eso está dado porque las costillas tienden a horizontalizarse, ¿verdad? Y a elevarse, se desplazan lateralmente. Y finalmente también aumento del diámetro anteroposterior, puesto que provoca la elevación y el desplazamiento anterior del esternón. Otros músculos inspiratorios que son principales son los intercostales externos y los supracostales. Estos músculos lo que hacen es tirar o traccionar las costillas hacia superior, o sea, elevan las costillas. Son los que podemos ver en esta zona de acá, ¿ya? Lo que hacen con su contracción es apegar un poquito las costillas, ponerlas en posición un poco más paralela al suelo, horizontalizarlas y elevarlas, ¿ya? Recuerden que estos se contraen de manera simultánea, todos los músculos inspiradores cuando hablamos de intercostales externos. No es un solo intercostal, sino que son todos los que están entre vértebra y vértebra. Van de la cara inferior de la costilla superior a la cara superior de la costilla inferior. Y los supracostales lo que hacen lógicamente es elevar, ¿ya? La parrilla costal. Los inspiratorios accesorios. Tenemos principalmente el esternocleidomastoideo, el ECO, y los escalenos, que van a generar una inspiración cuando tenemos el raquis cervical fijo. Una vez que el raquis cervical está fijo, tenemos una buena posición, el ECO podrá traccionar hacia superior las costillas, ¿verdad? O la caja torácica, generando un ingreso de aire. Recordemos que estos son accesorios. En condiciones normales, en una inspiración normal, no van a participar. Sí en una inspiración forzada o en algún proceso fisiopatológico. Entonces el ECO con los escalenos participan de la inspiración cuando tenemos un raquis cervical estabilizado. Luego tenemos el pectoral mayor y pectoral menor, que son estos músculos que están marcados acá en rojo, que van a participar de la inspiración cuando estamos generando una abducción de los miembros superiores, es decir, cuando estamos elevando los miembros superiores. Ahí participa pectoral menor y pectoral mayor. Luego tenemos serrato mayor y dorsal ancho, que van a generar una inspiración o van a favorecer, van a apoyar la inspiración una vez que los miembros superiores ya están abducidos. O sea, el orden es esternocleidomastoideo y escaleno, estamos hablando de los accesorios, ¿cierto? Partimos con diafragma, luego en accesorios tenemos ECO y escalenos, cuando tenemos raquis cervical fijo, pectoral mayor y pectoral menor cuando estamos abduciendo, y una vez que terminamos esa abducción, el serrato mayor y el dorsal ancho, que son estos músculos que vemos en la zona posterior de la espalda, ¿verdad? En la zona posterior del tórax, vamos a provocar o favorecer la inspiración. Y finalmente tenemos el serrato menor, posterior y superior, que son músculos más pequeñitos que apoyan, ¿verdad?, el movimiento inspirador. Hablemos de los respiratorios principales. Hay un error acá en la diapo, lo vamos a corregir, pero no es relevante. Los respiratorios principales. ¿Por qué tienen acá, está marcado con unos asteriscos? Porque como les dije, la expiración es un proceso pasivo, entonces en condiciones normales no debería utilizar musculatura, ¿ya? ¿Qué es importante? Entender que los primeros que se van a activar son los intercostales internos, que son estos musculitos que están por la cara interna, ¿verdad? Tapados por el intercostal externo y que lo que hacen es descender las costillas. Insisto, ojo con esto, es un error en la presentación, ¿ya? Luego, en los respiratorios accesorios tenemos el recto abdominal, el oblicuo interno y el oblicuo externo, que son músculos estabilizadores. El recto abdominal lo que hace es traccionar, ¿verdad?, la cavidad abdominal hacia el interior, lo que va a aumentar la presión y va a favorecer la salida de aire, ¿ya? Acá podemos ver la musculatura expiratoria principal, principalmente el recto del abdomen. Luego tenemos el otro grupo de expiratorios accesorios, que son
el dorsal ancho, ¿verdad? Ya lo vimos, lo revisamos que también tenía una función inspiradora, el serrato menor posterior inferior y el cuadrado lumbar, que lo que hacen es tratar de traccionar la parrilla costal hacia inferior para poder descenderle y de esta manera favorecer la expiración. Relación entre la sinergia y el antagonismo. Los músculos inspiradores y los expiradores son, lógicamente, antagonistas porque tienen funciones diferentes, pero también se pueden transformar en músculos sinergistas. Ya vamos a explicar por qué. Fíjate que son sinergistas porque son un punto de apoyo para el centro frénico, es decir, estos músculos como el transverso del abdomen, el recto abdominal, los oblicuos, me estabilizan la zona torácica para poder tener una contracción más efectiva de los músculos inspiratorios. Entonces favorecen los procesos inspiratorios, ¿ya? Aumentan el diámetro anterior y aumentan el diámetro transverso, ¿ya? Entonces, esos generan una sinergia, me estabilizan el tórax para poder tener una buena contracción. Y son antagonistas porque lógicamente hacen una contracción de la pared abdominal, como yo les dije, que me va a aumentar la presión y va a favorecer perdón, la salida de aire, disminuyendo el diámetro anterior y el diámetro transverso, lo que me va a generar un aumento de la presión intraabdominal y por tanto un proceso de expiración. En condiciones normales hablamos de una respiración pasiva para hablar de una respiración que tenemos comúnmente. Sabemos que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿Qué presión necesitamos generar para tener un delta P? En condiciones normales, sin una exigencia física, hablamos de apenas 3 milímetros de mercurio. A nivel del mar podríamos entonces establecer que con 757 milímetros de mercurio ya estamos generando un delta P para que el aire ingrese desde la atmósfera hacia mis alveolos. Y en una respiración forzada, en una ventilación forzada, podemos llegar hasta 20 milímetros de mercurio más abajo de la condición basal, que es la presión atmosférica, ya un menos 20. Cuando hablamos de menos 20 no estamos hablando de que vaya de 760 a menos 20, sino que de 760 le restamos 20 considerando que el 760 va a ser una especie de cero relativo, ¿ya? Hablemos para finalizar de los volúmenes y las capacidades pulmonares. El primer volumen es el volumen corriente, que es el volumen de aire que yo puedo ingresar o puedo egresar en una inspiración o una expiración forzada. Y corresponde aproximadamente a 500 ml, entre 400 y 600 ml. El segundo volumen es el volumen de reserva expiratorio, que es el máximo volumen de aire que puede exhalarse a partir de una expiración normal. Es decir, usted toma aire de manera normal, lo bota y aún así puede botar un poco más. Una aspiración profunda. Es todo lo que puede botar de una aspiración normal y corresponde a 1 litro, 1000 ml. El siguiente volumen es el volumen de reserva inspiratorio, ¿ya? Y es el volumen máximo de gas que puede inhalarse a partir de una inspiración normal. Usted toma aire de manera normal, moviliza 500 ml y después puede tomar todavía más, puede hacer una inspiración profunda. Todo lo que esa inspiración profunda es capaz de tomar a partir del volumen corriente y corresponde a 3000 ml, 3 litros. Y finalmente tenemos el volumen residual, que es el volumen de aire que queda contenido en los pulmones después de una expiración máxima. Es decir, es el volumen de aire que no se puede sacar de los pulmones, que corresponde a 1200 ml y que a lo mejor funcionalmente no es tan importante, pero sí toma una importancia para prevenir el colapso alveolar, porque va a permitir que las paredes alveolares no se peguen. Entonces ese aire es sumamente importante que quede en el interior. A lo mejor no va a participar del intercambio gaseoso, pero sí es importante que quede ahí para que las paredes alveolares no se peguen. Hablemos ahora un poquitito de las capacidades pulmonares. Tenemos la capacidad vital, que es el máximo volumen de aire que puede exhalarse después de una inspiración máxima. O sea, usted toma aire profundamente, todo lo que pueda, y todo lo que usted pueda movilizar es la capacidad vital. Y es VRI, volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente y volumen de reserva expiratorio. En total 4600 ml. Luego tenemos la capacidad residual funcional, que es el volumen de aire que queda dentro de los pulmones al final de una expiración, ¿verdad? O durante una respiración normal. Es decir,
Usted toma aire, ¿cierto? De manera normal, lo bota y queda aire contenido en los pulmones, que es el de volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, y corresponde a 2200. Entonces, tomamos aire, 500 ml, botamos esos 500 ml, y de ahí en adelante yo todavía puedo o tengo aire retenido en los pulmones. Entonces, sumamos volumen de reserva expiratorio y volumen residual, que me da un valor de 2200 ml. Tenemos además la capacidad inspiratoria, que es el máximo volumen de aire que puede ser inhalado partiendo del nivel expiratorio normal. Es decir, nosotros tomamos aire, 500 ml, el volumen corriente, lo botamos y ahora, a partir de ahí, de cuando estamos en cero, todo el aire que podamos tomar es la capacidad inspiratoria. Entonces es la suma de volumen corriente y volumen de reserva inspiratoria. Y corresponde a 3500 ml. Y para finalizar, tenemos la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los volúmenes. O también se puede decir que es el total de aire que queda contenido en los pulmones una vez que hago una inspiración máxima. Es la suma del volumen residual, reserva inspiratoria, reserva expiratoria y volumen corriente. Y corresponde a 5800 ml. Esto, chicos, espero que haya quedado claro. Espero que haya sido también relativamente atractiva la presentación. Que tengan una muy buena semana.